manejar
Cabellata. Pero recuperar y fortalecer tu cabello en Hair Recovery Medicina Capilar es una idea encabellada. Las buenas ideas de negocio parten de tener el cabello que quieras. Porque en Hair Recovery encuentras el tratamiento ideal y 100% efectivo para recuperar y fortalecer. No somos promesas vacías. Somos una. Muy buenas noches, queridos participantes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo vamos? Bien, doctor, aquí estamos. Bueno, estamos 16. ¿Podemos esperar un minuto más? Luego empezamos con los que tengamos. Sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar la tercera unidad y en la cual vamos a abordar lo que viene a ser paradigmas relacionados a la parte de la educación. Dentro de los paradigmas
estamos abordando esto, donde ustedes pueden ir trabajando también el tema de su investigación. Por ejemplo, cuando hacemos una propuesta de investigación, ¿sí? Usualmente hacemos muy aparte del tema que uno se va planteando, pues el aporte viene a ser la propuesta en sí, donde tiene pues el título, tiene la introducción, tiene los objetivos, tiene la justificación y en algunos casos objetivos específicos, ¿no? Y lo que viene a ser la fundamentación de la propuesta, ¿no? Donde se puede ir fundamentando a través de diferentes autores pedagógicos, ¿sí? O desde las diferentes corrientes epistemológicas que en las cuales se va a apoyar, ¿no? La propuesta de trabajo de investigación. Entonces, o en el mejor de los casos, ustedes pueden ir adecuando, ¿no? Cuando hablamos de modelos, pueden ir adecuando su plan de clase, ¿no? En función a lo que ustedes consideren desarrollar. No digo que el modelo tradicional, conductual u otros modelos, pues cada uno tiene una característica propia, ¿no? En función de eso, vamos viendo esa situación de trabajo. Antes de iniciar esta sesión, vamos a empezar con un video que en la cual un poco nos va a mostrar, ¿no? Algunos aspectos en los cuales vamos a ir abordando en lo que viene a ser ya esta unidad. Así que permítame, por favor. Bien, entonces vamos a continuar. En este momento vamos a abordar estos modelos pedagógicos que la doctora Ruiz nos propone, recordando que el modelo pedagógico tiene una meta y tiene estos 5 componentes y que todos deben de ser congruentes entre sí. Bien, entonces el primero que vamos a revisar es el modelo tradicional, que responde a una época histórica, cuando precisamente surgen las grandes universidades, se empieza a masificar la educación y en donde la meta de estas universidades, pues si bien era difundir el conocimiento, pero también el trasfondo y la gran meta era forjar el carácter del individuo, desde un aspecto metafísico y religioso. No, el primer componente, concepción de desarrollo, pues obviamente no se había desarrollado, no existía la psicología como ciencia, entonces la única explicación era pues lo que Dios había dotado a cada ser humano con sus habilidades y sus facultades, pues era el único componente que determinaba el desarrollo. Entonces si alguien no era bueno para la escuela era porque pues Dios no lo había querido y se aguantaba. Y el que nacía para maceta pues no pasaba del corredor. Esa era la concepción del desarrollo. En cuanto a contenidos curriculares, básicamente centrados en materias, en las materias de la ciencia, en la física, en la filosofía, matemáticas, en la religión, la teología, y a partir del dominio y del conocimiento de estas ciencias, el ser humano se desarrollaba y adquiría, digamos, mayores posibilidades para determinarse y determinar su entorno. La metodología, fundamentalmente verbalista o prácticamente verbalista, las cátedras, en donde está el profesor al frente de un número muy grande de estudiantes, todos sentados, ordenados, escuchando, tomando notas y ya. Esa es la metodología de este modelo tradicional, fundamentalmente entonces verbalista. La evaluación, obviamente no había evaluación continua, ni formativa, ni de procesos. Se llegaba al final del curso y el estudiante tenía que demostrar que dominaba los contenidos frente a unos sinodales y era un examen básicamente oral. Si demostraba el dominio de los contenidos, pues aprobaba y si no, pues no acreditaba. Y esa no acreditación pues también contribuía a forjar el carácter del individuo finalmente. Entonces el sistema era, el modelo es coherente.
La relación maestro-alumno, pues uno es transmisor y el otro es receptor y no hay más interacción. El segundo modelo que nos proponen acá es el experiencial romántico, la escuela activa, en donde la meta pues cambia radicalmente. Ahora es favorecer la libertad individual plena y obviamente detrás de este modelo, de esta meta, pues ya hay algunas concepciones de desarrollo diferentes, es decir, no nada más que parte de las facultades innatas, sino que ya se sabe que el ser humano se va desarrollando por etapas y que las experiencias que el ser humano va viviendo desde pequeño va determinando también su nivel de desarrollo. Entonces, de ahí que los contenidos curriculares no estén focalizados en una secuencia preestablecida, sino que parten de los intereses y preferencias y también de las necesidades de los estudiantes. Ellos van eligiendo qué quieren estudiar hoy y bueno, pues en ese sentido entonces la metodología es activa porque parte de la decisión primero del alumno y después lo que hacen no es escuchar una explicación, sino ponerse a trabajar resolviendo algún problema en matemáticas, leyendo una lectura, realizando alguna actividad y entonces en el hacer es pensar con las manos el paradigma que está detrás de esto, ¿no? La evaluación en congruencia con todo el modelo, pues básicamente no incluye control, aunque bueno, cuando este tipo de modelos se implantan en un sistema como el sistema educativo mexicano, por supuesto que se tiene que hacer evaluación porque lo marca el sistema y la autoridad, entonces digamos ahí no se escapa, pero el modelo no plantea básicamente evaluación que controle, más bien acompañar al estudiante en su desarrollo individual, ¿no? Aquí no hay trabajo colaborativo, básicamente es trabajo individual y cada quien a su ritmo. Y la relación maestro-alumno, el primero es auxiliar y el segundo es el sujeto activo. Entonces aquí cambia radicalmente la postura del profesor con respecto al modelo anterior, de ser el centro, pues aquí el centro precisamente es el estudiante. El siguiente modelo que surge en la historia es el conductista, precisamente en el auge de la psicología conductista, en la segunda revolución industrial de la humanidad en el siglo XX, pues es cuando adquiere mayor relevancia y el modelo pedagógico, bueno, pues surge en este entorno, en donde la meta es moldear la conducta productiva del individuo para incorporarse con eficiencia al mundo del trabajo, básicamente en las fábricas. La concepción del desarrollo entonces es acumulativa, pequeñas habilidades, conductas, al acumularse generan habilidades más sofisticadas o conductas más desarrolladas. Los contenidos curriculares ya no son un conjunto de temas, sino que son conductas a enseñar, básicamente definidas por objetivos específicos, particulares, generales, incluso en la misma sintonía de la acumulación. Un puñado de objetivos específicos, bueno, pues hacían que se cumpliera un objetivo de orden mayor. La metodología es expositiva, no necesariamente verbalista, pero sí demostrativa, y el alumno tendrá que ejercitarse, ¿no? A partir de lo que el maestro enseñe y de la secuencia que el maestro proponga. Como ustedes se darán cuenta, tanto de este modelo, pues todavía tenemos nosotros algunas conductas arraigadas y lo mismo del tradicional, ¿no? Fundamentalmente. Aunque me parece que sí hemos evolucionado ya bastante, todavía tenemos elementos de estos modelos. La evaluación es sumativa, es decir, se evalúa el proceso. Es importante que el estudiante desarrolle las conductas que le permitan pues insertarse al mundo laboral o al siguiente nivel educativo. Por lo tanto, no importa tanto el proceso, sino el resultado, por eso es sumativo. Y la relación maestro-alumno es una relación de intermediario y ejecutor técnico del alumno. El maestro es el que está como intermediario, digamos, entre la máquina y el operador que es el alumno.
Entonces, como podremos ver, este sistema, al igual que los otros dos, es coherente en todos sus componentes. Después pasamos al modelo cognitivo. La meta de este modelo ya es el desarrollo intelectual de las personas. La concepción del desarrollo ya está definido como que es progresivo y que es secuencial. No es acumulativo como en el anterior, sino progresivo. No hay que acumular conocimiento, sino que se va adquiriendo a través de las etapas incluso del desarrollo del ser humano, ¿no? Y este modelo determina que es fundamental una mediación entre los conocimientos y el sujeto que aprende. No importa qué tipo de mediación, pero debe existir una mediación. Los contenidos curriculares son habilidades que parten de experiencias y conceptos previos de los alumnos. Como ustedes podrán captar, pues este discurso ya está más cercano a lo que nosotros ahora hemos trabajado y la Secretaría incluso ha promovido desde la reforma, no esta última, sino la anterior, con el enfoque constructivista. Por aquí va. La metodología pues tiende a ser variada, ya no nada más es ni activa, ni verbalista, ni expositiva, sino pues es variada, pero intentando centrar todos los métodos en el aprendizaje mucho más que en la enseñanza. La evaluación, por primera vez entonces, es formativa, centrada en los procesos, y formativa sumativa, es decir, sí el proceso, pero también el resultado. Y la relación maestro-alumno es una relación en donde el profesor es el facilitador y el alumno es el protagonista del aprendizaje. Entonces, muchos de los modelos contemporáneos tienen como trasfondo este modelo pedagógico cognitivo. Finalmente, hay un modelo que retoma el anterior, pero lo mezcla con incluso algunos autores categorizan el modelo social o ecológico contextual y lo ponen como aparte, en donde se insertan autores como Vygotsky, como Paulo Freire, pero aquí la doctora Magali Ruiz hace ya una especie de síntesis mezclando esas propuestas con la propuesta cognitiva y se le denomina social cognitivo. La meta cambia, aunque algunos de los elementos no. La meta entonces acá es el desarrollo integral y pleno del individuo, no solo de su cognición, sino de su plenitud como ser humano. Aclaro que la plenitud del ser humano pues dependerá del modelo educativo. No es lo mismo una escuela religiosa que una escuela no religiosa o digamos con un modelo educativo marxista, por ejemplo. Y aquí el asunto también es que se le incluye esto de en función de la sociedad. Bien, entonces la concepción del desarrollo es básicamente la misma que la cognitiva, aunque aquí entran autores sociales como precisamente como Vygotsky, Leontiev, etc. Los contenidos curriculares cambian un poco y se dice que el currículum es una síntesis cultural en donde hay habilidades, contenidos, temas, ¿verdad? Métodos y valores y actitudes. También se tiene que partir de las experiencias y los conceptos previos de los estudiantes para que esto sea progresivo efectivamente y secuencial, que parta de lo que ya se tiene y a partir de ahí se desarrollen nuevos conocimientos. La metodología igual es variada, pero se privilegian metodologías participativas y colaborativas precisamente por el enfoque social. La evaluación, pues prácticamente se da en términos cualitativos y pues también cuantitativos y se da mucho énfasis en la evaluación formativa, es decir, de procesos. Sobre todo por esto de la metodología participativa y colaborativa, se revisan los procesos de colaboración y cómo influyen en los resultados. Y finalmente, la relación maestro-alumno tiende a ser dialógica y fuertemente contextualizada. Entonces, ya no, el profesor no nada más es un
facilitador o un mediador, sino es una relación de tú a tú en donde entre los dos se va construyendo el conocimiento y se va profundizando. Bien, entonces, como nosotros en la provincia hemos retomado este modelo precisamente para pues buscar aterrizar nuestro modelo educativo marista. Regresando a la lámina que veíamos en el primer video, pues tenemos aquí el modelo educativo marista con los componentes propios que nos da una finalidad en la educación, por ejemplo aquí buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Retomando el modelo humanista social cognitivo, le hemos añadido el humanista como para hacer énfasis precisamente de esta derivación del modelo educativo marista. De por sí ya es social cognitivo, pero digamos hemos determinado que es importante destacar que es un modelo humanista. Cuando tengamos oportunidad de profundizar, bueno, daremos cuenta de ello. Están sus componentes del modelo pedagógico y pues aquí surge ya la cuestión de la instrumentación didáctica, que con algunos de ustedes ya hemos trabajado el modelo T, ya en este nivel para llegar a la planificación didáctica de nuestra clase. Bien, pues espero que este recorrido ayude a ubicar, a tener un marco de referencia, insisto, para futuras formaciones, ¿no? Entonces, cuando veamos algunos métodos de aprendizaje que nos propongan, pues habrá que insertarlos precisamente aquí y ver si son pertinentes. Lo mismo ciertas concepciones del desarrollo, etc. Pues muchas gracias y muy buen trabajo. Bueno, Magalí Ruiz nos ilustra los diferentes modelos pedagógicos. Uno de los autores principales en la cual ha ido trabajando es este autor Rafael Flores Ochoa. Y pues dentro de su análisis pedagógico hace referencia a las perspectivas, ¿no? O cómo se está llevando adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, a las características en las cuales van adoptando, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de la pedagogía tradicional, ¿no? Su relación con la didáctica, ¿no? Con el diseño curricular, ¿no? Y con la enseñanza vertical, ¿no? Y el tipo de evaluación que nos plantean. De la misma manera, ¿no? Dentro de la pedagogía conductista, se toma en cuenta, por ejemplo, cuál va a ser la filosofía, la psicología, ¿no? Cuál va a ser cómo se va a desarrollar o cómo se va a plantear un diseño curricular, ¿no? Y dentro de este modelo se trabaja un diseño curricular por objetivos, ¿no? Mientras tanto, en la pedagogía tradicional se trabaja un currículum por disciplinas y facultades. Posteriormente ya se han ido implementando, ¿no? Lo que viene a ser nuevas innovaciones pedagógicas, ¿no? Que viene a ser el constructivismo.
Se van tomando, por ejemplo, la psicología genética, ¿no es cierto? Se va tomando la filosofía, ¿no? Pragmática, y se va planteando un diseño curricular en procesos cognitivos, ¿no? Entonces, donde la enseñanza viene a constituirse como un aspecto de construcción, ¿no? De sentidos desde los alumnos. Y posteriormente, dentro de su análisis que nos plantea Flores Ochoa, también nos plantea, por ejemplo, una pedagogía social, ¿no? Que va a estar, que el diseño curricular, él considera que se va a trabajar por consenso participativo, ¿no? Y donde se va a generar o se va a trabajar, ¿no? La enseñanza a partir de una enseñanza crítica, dialógica y colectiva. En esa línea, eh, León de Subiriana nos plantea, ¿no? Una pedagogía dialogante, ¿no? Que es muy interesante en la lectura y pues nos permite ir avanzando y conocer, ¿no? Como una propuesta que en la cual va desarrollando. Ahora, esto como preámbulo, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Dentro de lo que viene a ser, por qué se va trabajando, por qué se habla de paradigmas, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad, ¿no? Como pedagogo, como cientista, ¿no? Como docente, como profesor, ¿no? ¿Por qué se debe tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos importantes que nos lleva, ¿no? Es ver el aspecto, por ejemplo, cuál va a ser eh, o cómo vamos a trabajar el desarrollo individual, ¿no? Cómo vamos a enfocarlo, ¿no? Y otro aspecto que yo considero que es ¿no? Cuál va a ser la concepción, ¿no? Acerca del desarrollo de los alumnos, ¿no? Sobre qué teorías, facultades, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eh, otro elemento importante es la estructuración de las relaciones, ¿no? Tanto del maestro como alumno o del docente como el estudiante, ¿no? Entonces, en esa línea se van viendo, por ejemplo, los contenidos curriculares, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro del diseño curricular se van planteando, por ejemplo, áreas de intervención, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema universitario tiene su propio modelo, ¿no? Eh, el sistema regular de la misma manera. Ahí se van planteando, por ejemplo, sobre qué concepciones se van a trabajar, ¿no? Y ver también el tema de los criterios de la evaluación. Hoy por hoy se está cuantitativa y cualitativa, ¿no? En todo caso, ya no simplemente se nos puede, o ya no podemos trabajar simplemente como un examen final, ¿no? Por ejemplo, la planificación en la escuela regular, ¿no? Que van, ¿no? Y mientras tanto, en el sistema universitario, de alguna manera, se va trabajando desde el punto de vista de los semestral, ¿no? O por unidades temáticas al desarrollar. Muy bien. Vamos a adentrarnos a esta unidad que viene a ser los paradigmas de la educación. Definición de la paradigma. A ver, un paradigma incluye un cuerpo implícito de creencias teóricas, ¿no? Entretejidas que permiten la selección, evaluación y crítica, ¿no? También un paradigma es la fuente de los métodos, de los problemas, de las normas de solución aceptados por cualquier comunidad científica. Entonces, el paradigma que adoptemos, ¿no? Nosotros va a condicionar los procedimientos de estudio que se asignan en la investigación. ¿Qué tipos de paradigmas conocemos, ¿no? Conocemos en el ámbito de la investigación, lo que viene a ser el paradigma positivista, ¿no? El positivismo, ¿no? Que tiene un aspecto fundamental de explicar las causas, ver la predicción, ¿no? En relación
cómo se puede desarrollar a través de un estudio, ¿no? Entonces, hay representantes como, por ejemplo, Popper, ¿no? Que nos plantea, por ejemplo, partir del problema, ¿no? Revisar la teoría, plantearse la hipótesis, luego la contrastación y otras situaciones, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación, ¿no? Se toma en cuenta eso. Eh, por ejemplo, un aspecto importante, ¿no? En el mundo es, dentro de este paradigma, se va tomando en cuenta que tiene que ser todo objetivo e independiente, ¿no? Tiene que haber una clara separación entre qué es un sujeto y qué es un objeto, ¿no? Que es entre hechos y valores, ¿no? Y también se debe tomar en cuenta, ¿no? El mundo natural, ¿no? Y además el objetivo de investigación, como las ciencias naturales, sociales, ¿no? Y pues van generando leyes universales. Ahora, dentro del paradigma interpretativo, ¿no? Paradigma niega las nociones científicas, ¿no? De explicación, predicción, control, ¿no? Más al contrario, lo que le interesa es comprender ese significado, ¿no? De la realidad, de profundizar esa realidad, ¿no? En el ámbito educativo nosotros, cuando indagamos alguna situación, ¿no? Vamos por este camino y que nos permite pues conocer, ¿no? Con mayor eh, facultad, ¿no? Por ejemplo, dentro de dentro de este procedimiento, dentro de este paradigma cualitativo, ¿no? Eh, podemos ir viendo situaciones y además ir comprendiendo, ¿no? Eh, la orientación, ¿no? Eh, en la cual nos lleva. Pero el tema de fondo para mí es la interacción, ¿no? El diálogo, ¿no? Y que en la cual vamos a ir categorizando ciertas situaciones, ¿no? Vamos a ir codificando sobre todo. Entonces, si nosotros vamos a abordar desde el punto de vista investigativo, ¿no? O del enfoque interpretativo, o el paradigma interpretativo que viene a ser el enfoque cualitativo, ¿no? Eh, vamos a ir extrayendo ciertas descripciones, ¿no? ¿No? Podemos utilizar, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Las narraciones, ¿no? O las notas de campo, las transcripciones de audio, ¿no? Y los registros escritos, ¿no? Son algunos aspectos que nos van a ayudar a concretar, ¿no? Por eso se llama un paradigma interpretativo, ¿no? Entonces, también la observación, ¿no? Va a ser un espacio en la cual nosotros vamos a poder explicar, ¿no? Ciertas situaciones. Eh, ¿Por qué no tomar en cuenta, por ejemplo, el tema mm, del clima organizacional, ¿no? O, o cuando nosotros elaboremos, por ejemplo, o tomemos en cuenta la importancia de una temática a abordar. Entonces, algo muy interesante dentro de este paradigma, ¿no? Cuando se desarrolla proyectos de investigación, no podemos empezar con un marco teórico. Lo que sí se debe empezar es con un marco conceptual, ¿no? Por eso es distinto al paradigma positivista, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes, ¿no? Es la naturaleza, ¿no? La naturaleza interpretativa, ¿no? Que nos permite no simplemente ver de forma dinámica, sino que nos permite ver o nos permite revisar, ¿no? Establecer, ¿no? Codificar datos sobre todo, ¿no? Y luego interpretar, ¿no? Esos datos. Entonces, otro elemento es el factor constitutivo, social, ¿no? Entonces, podemos ir describiendo, interpretando, ¿no? El objeto de investigación es la acción humana, ¿no? De la conducta, de las causas, el objeto de construcción teórica. Por ejemplo, a través de las entrevistas en profundidad. Hay trabajos, por ejemplo, que en las escuelas se van, en los colegios, en las universidades, se puede trabajar tranquilamente, ¿no? De la estrategia de los focus group, ¿no? Que me parece sumamente importante y a través de esa entrevista podemos llevar a otras situaciones que nos permitan indagar, ¿no? Y la objetividad que debe alcanzar, ¿no? Esta acción.
Asimismo, este paradigma se contextualiza, ¿no?, desde una situación, desde la acción, reflexión y acción, ¿no?, que implica un trabajo, ¿no?, del investigador para lograr un cambio, ¿no? Freire decía, si no conoces la realidad, no vamos a poder, como docentes, maestros, poder plasmar, ¿no?, tu experiencia, ser crítico, reflexivo, ¿no? Por eso este paradigma se adentra en esa situación, ¿no? Entonces, no simplemente es la reflexión-acción, ¿no?, sino que también el tema de fondo es generar, lograr un cambio, ¿no? Entonces, a través de eso. Freire nos plantea, por ejemplo, una situación de la pedagogía del oprimido, ¿no? Entonces, y que la pedagogía del oprimido tiene que todas las personas, ¿no?, a través de ciertas situaciones de consumo, pues llegamos a esa situación, ¿no? Entonces, dentro del ámbito pedagógico, ¿no?, el problema que nosotros veamos podemos convertirlo en solución, ¿no?, o como una alternativa y otras situaciones, ¿no? Ahora sí, nos adentramos ya a los paradigmas de la educación. La pregunta, ¿qué son los modelos pedagógicos? Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan el acto de la enseñanza, ¿no? Es también un paradigma que puede coexistir, ¿no?, con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Em, el tema no es decir si la pedagogía tradicional es malo o bueno o lo conductual es malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay asignaturas, ¿no?, que cumplen pues esa situación, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos formando a los niños, ¿no?, podemos hablar de una pedagogía romántica o podemos hablar de una pedagogía tradicional. El hecho que un estudiante repita la tabla de multiplicación, ¿no?, viene a constituirse pues un modelo tradicional, ¿no?, de repetición, ¿no? Ahora algunos dirán, no, estamos matando la creatividad y eso. Sí, hay situaciones en las cuales yo creo que hay edades específicas en las cuales hay que ir trabajando esta situación. Otro dato importante, ¿no?, dentro de lo que viene a ser los modelos pedagógicos en sí, em, yo considero que también es que se, que se debe tomar en cuenta no simplemente, ¿no?, el modelo en sí, ¿no? Debemos de tomar cuál es el objetivo de ese modelo, cuál es cuál es el contenido que se desarrolla y cuál es la metodología de enseñanza que se plasma, qué materiales didácticos se plantea utilizar, ¿sí?, ¿no? ¿Cuál es o qué tipo de evaluación se plantea, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo, adecuando, por ejemplo, ¿no? Los docentes tenemos una variedad, ¿no?, de plantear, digamos, situaciones dentro de lo que viene a ser el aprendizaje. Por ejemplo, ¿no?, en lo que respecta, ¿no?, el sistema de evaluación, ¿no?, en muchas situaciones se va tomando, ¿no?, o se habla, por ejemplo, de exámenes escritos, ¿no es cierto? ¿No? Dentro de los exámenes escritos vemos tres componentes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, Susana de Cols nos plantea algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes no estructurados, semiestructurados y estructurados, ¿no?, que cumplen una función sumamente importante, ¿no?, desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Entonces, ahora, toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos estas preguntas. ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Sí? Yo creo que acá entra la filosofía educativa, ¿no es cierto?, que está plasmado la parte esencial de la institución, ¿no? Entonces, podemos relacionar con la misión, visión, que es el corazón de la institución, ¿no? ¿Con qué experiencias crece y desarrolla el ser humano? Eh, las experiencias, ¿no?, por ejemplo, en la noción o en
en el trabajo de José Arnaz, ¿no? Nos plantea trabajar, o sea, él trabaja sobre las cartas descriptivas y que en ella pues va desarrollando, ¿no? Incorpora, ¿no? No solamente el objetivo específico, sino la experiencia metodológica y el sistema de evaluación, ¿no? Que es algo muy interesante. Pero en la actualidad, pues sí tenemos modelos en los cuales hoy se habla, por ejemplo, de competencias, ¿no? ¿Qué habilidades, destrezas, conocimientos vamos a lograr, ¿no? Y sobre todo en las universidades se ve cuál es el perfil profesional, ¿no? Cuál es el mercado laboral. Pero para eso se pasa todo un proceso de diagnóstico para concretar un diseño curricular y a través de ello mostrar, ¿no? Estas situaciones. También los centros de educación alternativa, ¿no? O los centros de educación especial también van trabajando esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué debe impulsar el proceso educativo, ¿no? Yo considero que la formación constante, ¿no? Es un aspecto que va a poder eh, hacer los cambios necesarios, ¿sí? Hay un autor peruano, José Carlos Mariátegui, él en su época plantea cambios revolucionarios, ¿no es cierto? Y que él no es pedagogo, por cierto, él es una persona que trabaja como comunicador y empieza a adentrarse al ámbito pedagógico, ve que el sistema educativo peruano, ¿no? Tiene grandes falencias, ¿no? Y él es exiliado a Italia y en Italia regresa con unas ideas sumamente interesantes, ¿no? En su momento posiblemente no se haya entendido esa situación, ¿no? Por ejemplo, hace una reflexión sobre las situaciones, pero él cómo da a conocer estos aspectos, ¿no? A través, por ejemplo, de los escritos, ¿no? Él tiene un periódico, una revista, Amauta, que se llama, y que a partir de él da a conocer, ¿no? Sus criterios, cómo se debía de conducir y todo eso, ¿no? El proceso educativo donde también resalta algunos aspectos, ¿no? En la cual se debe tomar en cuenta, ¿no? El tema de la mujer, ¿no? Y otros elementos, ¿no? Pero también enfoca o señala que, ¿no? Para impulsar un proceso educativo se debe, que las escuelas deben ser aspectos de transformación, ¿no? Desde un elemento productivo donde se deberán tener empresas y otras situaciones, ¿no? Entonces, en la misma lógica, ¿no? También Freire, ¿no? Plantea esta lógica, ¿no? ¿No? Que se debe tomar en cuenta esas situaciones, ¿no? Entonces, eh, Freire con su propuesta, básicamente, ¿no? Eh, lo plantea, pero lamentablemente la sociedad, la cultura en la cual, ¿no? Es muy distinta, por ejemplo, ¿no? El campo, la ciudad, ¿no? Hay situaciones abiertas, cerradas, así lo llamaremos, ¿no? Hay algunos que sí nos aperturamos al cambio, hay algunos que no nos aperturamos al cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer procesos innovativos, ¿no? Yo creo que dentro de esta coyuntura eh, hemos podido eh, ver este cambio, ¿no? Del uso de las tecnologías. Hubiera sido muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en el aspecto de los docentes, hayan antes de la pandemia o, ¿no es cierto?, puedan incorporar, digamos, de las TICs, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones educativas van a tener que replantear su rediseño curricular, ¿no? Que, se, que en serio lo tomen el tema de las TICs, ¿no? Aunque en algunos colegios particulares ya están incorporadas las tecnologías, pero de manera muy básica, ¿no? En algunas escuelas fiscales por innovación lo hacen los padres, u otras situaciones por convenio y otras, ¿no? Entonces, el uso de los teléfonos inteligentes, eh, en sí, nos encontramos con una variedad de herramientas o instrumentos tecnológicos, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Interactuar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ya hablamos con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficiencia, eh, yo creo que el tema es el, el tema de combinado para mí, ¿no? O sea, eh, hoy por hoy se habla de las aulas invertidas o clases invertidas, ¿no? Donde podamos combinar eh, esto con la tecnología y con la clase presencial, ¿sí?
Y creo que tiene que ser un reto para nosotros desde el doctorado, ¿no? Ver estas posibilidades de plantearnos, ¿no? Cambios en el tema educativo, ¿no? Eh, Muchos hacen énfasis, por ejemplo, hablan del constructivismo, ¿no? Hablan de la reforma educativa, ¿no? Y que el sistema educativo, ¿no? Pues se ha dicho que es un modelo occidental, que no ha logrado despertar el interés de los alumnos, ¿no? Y otras situaciones, ¿no? ¿no? Pero resulta que pasan los años, ¿no es cierto? Eh, que había sido un aspecto muy interesante en el manejo de la motivación, ¿no es cierto? Sobre todo en el aspecto de que los alumnos, ¿no? Puedan incorporar otras actividades, o ya vienen con actividades, ¿no? Ya sean estas lingüísticas, cognitivas, y que de alguna manera, ¿no? Posiblemente para algunos sea espontáneo, ¿sí? Entonces, la construcción, sobre todo de conocimientos, dentro de lo que viene a ser el proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, Va a ir de mano, ¿no? Con la nueva información. Esa nueva información va a estar suministrado eh, por lo que nosotros la llamaremos eh, el tema de representación, ¿no? O manejo de información, ¿no? Yo creo que el tema del conocimiento es algo importante, ¿no? Para el desarrollo de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una experiencia de la FAUCAPO que nos plantea una diversidad de estrategias, ¿no? De aprendizaje, y como también una diversidad de sistemas de evaluación que se puede utilizar, ¿no? Y creo que estos aspectos en el tema de la educación van a ir cambiando, ¿no? Nos van a ir promoviendo algunas situaciones, ¿no? Mirar atrás no significa que vamos a retroceder, eso nos tiene que permitir reflexionar, contrastar con la realidad, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo lo que viene a ser el modelo tradicional. Para entender mejor, nos dicen, ¿no? Las bases de este modelo va a remontarse en el siglo XVII, ¿no? Donde la enseñanza era impartida principalmente por las órdenes religiosas, ¿sí? En aquel entonces se hacían cargo de la formación, por ejemplo, los internados, ¿sí? Cuya principal preocupación consistía en alejar de la juventud de los problemas propios de la época. Acá en Bolivia también se han tenido internados o ha habido colegios, por ejemplo, donde se, ha ido, se han ido manejando como el concepto de liceos, ¿no? El Liceo La Paz, o sea, ha habido una separación, ¿no? Señoritas aparte, jóvenes aparte, el Colegio de Ayacucho, el Colegio Bolívar, ¿no? El Colegio Butch. Posteriormente la convierten en colegios mixtos, ¿no? Consideran que la interacción es la parte fundamental, ¿no? Muchos le han dado su grito y dicho, no, ¿cómo es posible? ¿No? En colegios de tradición, ¿sí? Y pues lo que sí lo que se trata de este modelo, ¿no? eh, que el docente juega un papel importante, ¿no? No simplemente va a transmitir conocimientos a sus alumnos, ¿no? Sino que también eh, algunos acordarán, ¿no? Como uno de nosotros estudiamos, ¿no? Memorizando algunas cosas. Y para esto, este modelo va a enfatizar, por ejemplo, en la formación del carácter de los estudiantes, ¿no? A través de la voluntad, a través de la virtud, el rigor de la disciplina, el ideal humanístico, ético que recoge la transmisión metafísico-religioso medieval, ¿no? Eh, Alguna vez uno escucha y dice, creo que es mejor volver a un modelo tradicional, ¿no? En nuestra época algunos hemos ido pasando, ¿no? Esta situación, pero mucho más allá de que en la cual se ha ido desarrollando, hay que rescatar, ¿no? Algunos aspectos muy positivos, ¿no? Dentro de lo que viene a ser, ¿no? El uso del método, de su estrategia, ¿no?
por ejemplo, la evaluación, posiblemente la evaluación simplemente o se limitaba se basaba en la nota, ¿no? Y que este modelo, a lo largo de los años, ¿no? Nos ha ido mostrando estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el contenido de la enseñanza, ¿no? Eh, el contenido estaba en función, ¿no? A la imitación, ¿no? Otro aspecto importante, ¿no? También se preconizaba el cultivo de las facultades del alma, del entendimiento, la memoria, la voluntad, ¿no? Una visión indiferenciada o ingenua de la transferencia del dominio logrado en las distintas disciplinas clásicas, ¿no? Se enseñaba más el latín y las matemáticas, ¿no? Y posteriormente se han ido cambiando, ¿no? Eh, yo creo que dentro de esta noción de lo que se va manifestando, ¿no? De ir trabajando el modelo tradicional, yo quiero señalar, ¿no? Algunos aspectos, por ejemplo, que nos permitan entender, ¿no? Si bien, por ejemplo, los conocimientos específicos estaban enfocados al avance científico, técnico, ¿no? Pero sobre todo en la enseñanza de las ciencias naturales, también en las ciencias matemáticas. Eh, a partir de esto, ¿no? La enseñanza, ¿no? Pues por ejemplo en las matemáticas, ¿no? Estaba enfocado a los ingenieros, a los físicos, a los matemáticos, ¿no? Entonces, eh, en, que eran consideradas ciencias sumamente importantes, pero también nosotros debemos de tomar en cuenta que el aprendizaje en esa época, ¿no? O en algunos casos, pues era transmisionista tradicional, ¿no? Donde la evaluación del alumno pues cumplía un procedimiento casi al final de cada unidad o de cada periodo selectivo, ¿no? Electivo, perdón. Entonces, se veía lo que ha aprendido, ¿no? Si el alumno sabe, repite como es, entonces era promovido, ¿no? Al siguiente, ¿no? Y esto se verificaba de manera eh, tanto cuantitativa, ¿no? O sea, en un aspecto numeral, ¿no? O colocando un aspecto en porcentaje. Pero por eso se decía que el método es academicista, verbalista, memorización de la información, ¿no? ¿No? Donde el docente pues tenía esa posibilidad, aunque en la actualidad seguimos también manejando el tema de lo verbalista, ¿no? Eh, otro elemento que también nos lleva a ver en profundidad es el tema, por ejemplo, del uso de los textos, ¿no? En las clases, ¿no? Entonces, que también se veía, por ejemplo, eh, las habilidades de comprensión, análisis, síntesis, valoración, ¿no? Y pues en lo que más un poco se iba trabajando eran en las pruebas orales y en las pruebas escritas, abiertas, ¿sí? Son algunos aspectos que se han ido tomando en cuenta, ¿no? Pero tener un texto escolar o guía, ¿no? Era obligatorio de la materia, ¿sí? Entonces, la evaluación, ¿no? Estaba en función a las argumentaciones que hacía el estudiante, ¿no? A través, se utilizaba textos prefijados, habilidad de comprensión, como decíamos hace rato, análisis, síntesis, y lo que viene a ser la valoración. Entonces, el currículum en este modelo pedagógico, ¿no? Estaba enfocado, ¿no? A lo que viene a ser, sobre todo, a la ejecución, ¿no? Del marco general y a través y dentro del aula se iba trabajando de manera más específica, ¿no? Entonces, supongo que ustedes ya han ido viendo los diferentes modelos curriculares que en los cuales también hacen énfasis a esta situación, ¿no? Eh, eso en relación a lo que viene a ser este modelo. Vamos con el modelo pedagógico conductual. Eh, el modelo pedagógico conductual o conductista, como se la conoce, ¿no?
tiene sus aspectos muy interesantes. Se dice que este modelo se caracteriza por la transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental centrado en el esfuerzo. Cuando yo la entiendo, por ejemplo, por un modelo de transmisión parcelada de saberes técnicos, ¿no? Estamos enfocándonos a un aspecto específico, ¿no? Pero el tema de fondo, ¿no? Era el moldeamiento de la conducta productiva, ¿no? De los individuos, ¿no? Por ejemplo, desde la experiencia de Warisata se veía, ¿no? Esta situación, ¿no? Donde se les enseñaba un cierto oficio, ¿no? ¿no? O se le traía un maestro que conocía, pues les enseñaba, digamos, ¿no? Eh, y que esa situación se daba, ¿no? Para que ellos puedan eh, ir trabajando, pero también el tema del adiestramiento experimental, ¿sí? Eh, una de las situaciones, muy aparte de adquirir los conocimientos y destrezas y las competencias, ¿no? Considero que esta transmisión parcelada, ¿no? Lleva o nos ha llevado, ¿no? eh, a ver el tema de la adquisición, ¿no? O las condiciones de aprendizaje en relación viendo los contenidos, ¿no? Los contenidos enfocados, ¿no? Básicamente para el tema de la tecnificación, ¿no? Donde ver el tema de lo eficiente, el tema de la transmisión de conocimientos y pues y sobre todo ver el comportamiento, ¿no? Observable eh, que el estudiante va desarrollando en su aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, como se dice, lo que se iba trabajando o lo que los docentes iban trabajando son los objetivos de instrucción, ¿no? Que en las cuales se hacía la descripción de un cierto comportamiento, ¿no? O definición de una condición, ¿no? O evaluación de un desempeño. Entonces, el tema de la planificación va a ser un aspecto importante, ¿no? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, acá dice, este modelo se desarrolla bajo la mirada del modelamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos, ¿no? Por ejemplo, ver cuál es la posibilidad, ¿no? De que el estudiante pueda adentrarse en una situación y a partir de ello aprender, ¿no? Entonces, posiblemente les daban a escoger, posiblemente no, ¿no? Entonces, una de las situaciones, ¿no? También la que se ha ido viendo es la intención, ¿no? De educar a través de ello, ¿no? De saber, entender, comprender y apreciar, captar y creer, ¿no? Porque estas situaciones, pues, llevan a trabajar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, pues juega como una propuesta muy interesante, ¿no? En los contenidos, ¿no? Entre el contenido científico técnico que se plantea, ¿no? Como objeto de enseñanza, va tomando forma, ¿no? Condición de aprendizaje, ¿no? Entonces, pero también no nos debemos olvidar, ¿no? El uso, por ejemplo, de, del refuerzo, ¿no? O la autoinstrucción, ¿no? A través de ciertas situaciones. Esas situaciones en las cuales, ¿no? Pueden estar enfocadas, por ejemplo, em, a aprendizajes complejos. El método es básicamente la fijación y control de los objetivos instruccionales, ¿no? Entonces, lo que el docente hacía es decir lo que se va a lograr, ¿no? Puede ser a corto o a largo plazo, ¿no? Y eso, pues, se iba dando, ¿no? Y al final se iba certificando también este tipo de aprendizaje. Entonces, la evaluación se hace parte esencial de la enseñanza, sí, ¿no? Pero desde el refuerzo y la retroalimentación. Para ello, ¿qué van a utilizar? Pruebas verbales y ejecución de práctica, ¿no?
Y esto está tan presente para mí, por ejemplo, cuando hacen sus exámenes de grado, ¿no? ¿No? Hacen una prueba, ¿no? Y una demostración práctica, ¿no? De lo que saben y no saben, ¿no? Entonces, es un elemento, ¿no? De experimentación. Eh, Vamos con el modelo constructivista, o también conocido el modelo cognitivo. Eh, Antes de hablar de, de este modelo, el modelo constructivista, bueno, se habla que tiene 4 corrientes importantes, ¿no? Dentro de esta es la primera, la etapa superior del desarrollo intelectual, ¿no? Donde se dice que el docente debe crear un ambiente estimulante de experiencias, ¿no? Y creo que estas experiencias, ¿no? Deben estar enfocados, ¿no? Eh, o deben afianzar al desarrollo de la capacidad de pensar, ¿no? Es lo que nos plantea Dewey y Piaget. También la experiencia del alumno es importante, ¿no? Porque esa experiencia contribuye al desarrollo, puede abrir experiencias superiores, ¿no? O u otras que en las cuales se va considerando en su trabajo. Pero también se habla, ¿no? De un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Eh, este aspecto, ¿no? Por descubrimiento, ¿no? Pues genera yo lo llamaría un elemento de complejidad, ¿sí? ¿No? Ya nos habla, por ejemplo, de Morín de esas situaciones, ¿no? Pero, ¿por qué digo de términos de complejidad? ¿No? Porque lo que uno ve en la televisión, ¿no? Sobre todo en los niños, un programa, ¿no? Es una realidad para ellos que no existe, ¿no? En algún momento cuando nos piden a nosotros que pintemos, por ejemplo, un cuadro, posiblemente sacamos un paisaje que nunca hemos visto, pero la plasmamos, ¿no? Ahí podemos colocar las montañas, podemos colocar, a ver, una laguna, una casa, no sé, pues entonces, nunca lo hemos visto, pero sí lo plasmamos, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Y que en acá lo llaman esto, por ejemplo, esa enseñanza por descubrimiento, ¿no? Entonces, a medida que uno va experimentando, ¿no? También va incorporando nuevos aprendizajes, experimenta, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy yo veo a los niños que no se hacen problemas en utilizar un aparato digital, ¿no? Un celular, digamos, ¿no? Juegan, no pueden pasar una situación, digamos, salen de vuelta y lo vuelven a instalar, ¿no? Entonces, qué interesante cuando se ve esa situación. Pero, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? ¿En qué consiste, no? Si bien es que se debe obtener una información, ¿no? Un descubrimiento, yo creo que el innovador acá es, como dice Auswell, el tema de que el descubrimiento, eh, la persona le otorga un significado, ¿sí? ¿No? Y gracias a esa experiencia personal puede contribuir, ¿no? A su propio aprendizaje. Hay personas que no han estudiado, ¿sí? Supongamos mecánica, ¿no? Pero como persona aprendiz ha ido aprendiendo, ¿no? Y pues va adentrándose cada vez más, ¿no? Y esa experiencia de él es acumulativa, posiblemente con muchos otros, ¿no? Y eso le genera oportunidades, ¿no? De ensayar, aplicar, ¿no? Y que es algo sumamente interesante, ¿no? Una tercera situación que nos plantea dentro de la corriente constructivista son las habilidades cognitivas, ¿no? Y estas habilidades cognitivas nos llevan, ¿no? A lo que viene a ser la enseñanza, ¿no?
pero desde el punto de vista del contenido científico y otras situaciones, ¿no? Y finalmente tenemos, ¿no?, lo que viene a ser, ¿no?, una cuarta corriente, que es lo social cognitivo, ¿no? Que esta se basa en una situación de resultados, ¿no?, de solución de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que permite, en primera, ¿no?, eh, ver situaciones, como lo llaman, ¿no?, las operaciones mentales internas, como ser el pensar, resolver, decidir, ¿no? Y que a partir de ello, ¿no?, hay una situación, ¿no?, de ver ciertas representaciones, ¿no?, de transformar, ¿no?, de producir ideas, teorías, ¿no?, y así, ¿no? Entonces, son esos cuatro elementos en los cuales el modelo constructivista se va trabajando. Ahora, esta teoría está basado sobre dos autores muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la teoría de John Dewey y de Jean Piaget, ¿no? Donde plantean que la educación debe buscar, ¿no?, que cada individuo acceda progresivamente y secuencialmente a una etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares, ¿no?, en las cuales, a su vez, se constituye una meta educativa. El modelo constructivista establece que la meta educativa es que cada individuo acceda, ¿no?, pero secuencial, a la etapa superior, ¿no?, de su desarrollo intelectual, de acuerdo primeramente a sus necesidades y a sus condiciones, ¿no? Entonces, eh, hay personas que no les gustan las matemáticas, ¿no? Hay personas que no les gusta pintar, ¿no?, y otras situaciones, ¿sí? Pero sí van generando otras habilidades que de repente les gusta, ¿no? Por ejemplo, dentro de la teoría de Gardner, ¿no?, podemos ir viendo, hay una aproximación a esa habilidad, ¿no? Y pues eso hace que de alguna manera vayamos estimulando, ¿no?, vayamos trabajando en el estímulo, en la creatividad, ¿no?, de nuestros niños, estudiantes. El modelo cognitivo considera que el aprendizaje, ¿no?, eh, va a traer pues modificaciones sucesivas, ¿no?, de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre, ¿no? Porque cada día es una realidad, ¿no?, que se va viendo, que se va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones cuantitativas, ¿no?, solamente tomas esa realidad, ese corte de la realidad y puedes explicar, ¿no? Dentro de las investigaciones cualitativas, no, es una secuencia de tiempos, ¿no?, de entender. La enseñanza está basada en el descubrimiento de los alumnos, ¿no?, donde realizan su aprendizaje, ¿no?, que experimentan, consultan biografía disponible, analizan la información nueva, ¿sí? Yo creo que el reto de hoy, ¿no?, mm, debe ser el tema de tener repositorios digitales. Muchas universidades latinoamericanas están apostando, ¿no?, con repositorios digitales, ¿no?, donde cada docente, ¿no?, y dicta su materia, ahí está, consultas de textos, ¿no?, y que esto le permite, ¿no?, o generar blogs, ¿no? O, bueno, antes se trabajaba con los web quests, ahora ya ha pasado, ¿no? Ahora son los blogs, los apps, ¿no?, que te permiten, por ejemplo, ¿no?, ver las páginas. Hay que hablar de las competencias tal vez investigativas que se debe tener, o las competencias digitales y otras situaciones. La evaluación formativa, ¿no?, es una parte esencial e importante, ¿no?, dentro del, dentro de este modelo, ¿no?, donde el profesor, ¿no?, eh, dentro del proceso de evaluación va a obtener información a través de los descubrimientos de los alumnos. Yo quiero hacer referencia, por ejemplo, dentro de estas situaciones en las cuales se van desarrollando, y hacer mención, por ejemplo, a las evaluaciones de desempeño, ¿sí?
hay varios autores que han ido trabajando, ¿no? Y han ido proponiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema del ensayo, ¿no? El tema del portafolio, solución de problemas, los métodos de caso, los proyectos, los mapas mentales, los diarios, ¿no? El debate, que de alguna manera, pues estos tipos de evaluación, ¿no? Eh, van a acompañar o van a acompañar no simplemente evaluar el conocimiento, la habilidad, las actitudes o los valores, ¿no? Que nos tiene que permitir, ¿no? Primero, el docente debe generar los criterios, ¿no? Los estándares claros, dependiendo, y a partir de ello se puede ir fomentando, ¿no? Que no, esto del tema de la autoevaluación, coevaluación y otras situaciones. Por ejemplo, si yo voy a trabajar el tema de un portafolio, ¿no es cierto? Pues ahí iremos viendo el propósito, ¿no es cierto? La selección del contenido, ¿no? Cómo se va a manejar y otros, ¿no? O ver el propósito, la evidencia, ¿no? Los testimonios, ¿no? Yo les comento en tema de los testimonios, viene a ser un aspecto fundamental, ¿no? Por ejemplo, escuchar un egresado, por ejemplo, ¿no? Que sale de la universidad, le preguntas, ¿no? Y posiblemente la noción del currículum que nosotros estemos abordando no le ayude mucho, ¿no? Porque el conocimiento va avanzando y en función de eso también, ¿no? Eh, las carreras, ¿no? Deben tener esa capacidad de ir generando nuevas invenciones, ¿no? Y el docente debe ir constantemente capacitándose, ¿no? Por ejemplo, el uso de los métodos de caso, ¿no? Y buscar la información suficiente y así, ¿no? En las cuales seguir trabajando desde el punto de vista teórico. Entonces, la evaluación formativa juega un papel importante, yo creo, y que en la actualidad pues permite ver esta noción de una manera más abierta, ¿no? Y ¿por qué no hablar, por ejemplo, de un aprendizaje significativo? A partir de acá, ¿no? Pues se puede ir reflexionando, ¿no? Eh, para siempre, para mejorar, ¿no? Yo la digo para mejorar. Vamos con el modelo pedagógico social cognitivo. ¿Qué es lo que propone? ¿No? Propone el desarrollo máximo multifacético de las capacidades, ¿no? E interés del alumno, ¿no? El desarrollo, ¿no? Está influido por la sociedad, por la colectividad, ¿no? El trabajo productivo, la educación, ¿no? El conocimiento está asociado al aspecto científico, técnico, ¿no? Y sobre todo en la práctica para la formación científica. Este modelo nos lleva, ¿no? Posiblemente tendríamos que revisar, ¿no? A Makarenko cómo ha trabajado, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Cómo ha transformado, ¿no? Esa experiencia que él ha tenido, ¿no? ¿No? De querer ver, ¿no? Esa transformación donde se propone transformar la realidad, ¿no? Ahí también podemos saber a nivel América Latina, Paulo Freire, ¿no? Como que a través de la alfabetización, ¿no? Se puede, eh, se puede transformar, ¿no? Reflexionar de la realidad. Entonces, los escenarios sociales básicamente son distintos, ¿no? El escenario de la familia es distinto, el escenario de la escuela es distinto, el escenario de los compañeros, amigos es distinto, ¿no? Y posiblemente hasta cambian de valores, ¿sí? Entonces, yo creo que a través de la participación, ¿no? A través del análisis crítico de la solución de problemas, a través de un trabajo integral, es posible cambiar, ¿no? Y para eso
uno tiene que cumplir ciertos retos, ¿no? Retos con la realidad, ¿no? Estas pueden ser académicos, no académicos, ¿no? Pero el tema fundamental es que se tiene que ofrecer una motivación amplia a los estudiantes, ¿no? Se debe trabajar de manera integral, ¿no? ¿No? Con, la, con grupo de personas, ¿no? Y que estos puedan no simplemente someter, ¿no? O contextualizar la práctica, ¿no? Se debe observar, ¿no? ¿No? Ver las oportunidades, ¿no? Que estas mismas nos permitan, ¿no? A nosotros ser parte, ¿no? Y además ser comprometidos, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones cuando yo voy a las comunidades, ¿sí? Bueno, con trabajo de investigación, es bien difícil comprometer, ¿sí? Lo primero que te preguntas, ¿qué va a haber? ¿Sí? Entonces, muchas de las instituciones, ¿no? Tienen que ofertar, ¿no? Su alimentación y otras situaciones, ¿no? Y dependiendo la situación que se va a abordar, ¿no? Entonces, también que es un aspecto muy delicado para muchos, ¿no? Entonces, eh, en acá no vamos a hablar, por ejemplo, ni de la evaluación tradicional ni de la evaluación conductista, sino se va a hablar de un aspecto un poco más dinámico, ¿no? Donde el aprendizaje se vuelve real, ¿no es cierto?, a través de la interacción, ¿no? Yo digo que constantemente voy aprendiendo, ¿no? Todos vamos aprendiendo, una situación y otra situación, ¿no? Y que esto nos lleva pues también a comprender, ¿no? A ver, ¿no? Los problemas y a partir de ello resolver los problemas, ¿no? Ahora, otro elemento importante dentro de este modelo, ¿no? Eh, se va a enfocar en dos aspectos. En primer lugar, ¿no? La crítica de las estructuras sociales que afectan a la vida de la escuela, particularmente, ¿no? Su cotidianidad, su estructura y otras situaciones. En segundo lugar, lo que interesa es el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, ¿sí? Y es que algunos no valoran, por ejemplo, por más que uno tenga la intención, ¿no? De querer transformar y sienten que no están llevando, ¿no? Yo he tenido un caso, por ejemplo, ¿no? De una escuela donde el profesor, su materia era historia, y que él es apasionado de la investigación, ¿no? Donde daba a conocer, ¿no? Ciertas situaciones, ¿no? Del sistema incaico y otras situaciones. Y pareciera que al papá no le gustaba que su hijo aprenda esas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema de evaluación de PISA está basado en tres aspectos. Un primer componente que viene a ser la historia, un segundo componente que viene a ser la matemática, ¿no? Y un tercer componente que viene a ser el lenguaje, ¿no? Y creo que estas situaciones a nivel Europa han ido generando ciertos indicadores, ¿no? Para ver, ¿no? El tema de la calidad educativa, ¿no? Entonces, eh, Bolivia ha sido parte, ¿no? Solamente se ha tomado una sola vez, más allá no ha sido parte, ¿no? Se ha creado, por ejemplo, el OPSET, ¿no? El observatorio, ¿no? De calidad educativa, donde deberían de hacer evaluaciones, ver, ¿no? La transformación del sistema educativo, ¿no? Donde hay un divorcio, por ejemplo, yo lo veo, los contenidos de la escuela, cuando ingresan a la universidad, es un vacío grande, ¿no? Y los cursos preuniversitarios no suplen esa situación, ¿no? Yo estoy viendo estos últimos años que los cursos preuniversitarios no pasan más de un mes, ¿no? Antes era pues pasar 6 meses, casi todo medio año, ¿no? Entonces, hoy por hoy se han acortado los tiempos, ¿no? Por tema económico, no sé, pero se ha ido viendo esas situaciones.
Eh, habíamos hablado también, ¿no? Que dentro de estas situaciones hay tres aspectos que en la cual se va incorporando, ¿no? La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Yo creo que la autoevaluación tiene que ser desde un punto de vista reflexivo. Bueno, tiene dos caras para mí, ¿no? Puede ser que un estudiante diga, sí, he aprendido, ¿no? El otro que de vez en cuando viene y va, pues sí, he aprendido también, ¿no es cierto? ¿No? Y se puede colocar 100, 80. Entonces hay que trabajar en los criterios, algunos criterios que en los cuales y los consideren, ¿no? Y que puedan fundamentar, ¿no? El tema de la coevaluación, ¿no? De dos, y la heteroevaluación. En el sistema universitario se ha ido trabajando estas situaciones, ¿no? De la autoevaluación más de la institucionalidad, ¿no? Ver varios criterios, ¿no? Si se cumplen los objetivos, si se cumple el diseño curricular, cómo estamos en la parte de infraestructura, ¿no? Se hace un diagnóstico profundo, ¿no? Entonces, que en la cual también ayuda a comprender esas ideas, ¿no? Entonces, la coevaluación, la heteroevaluación, ¿no? Bueno, a manera de conclusión, quiero resaltar, ¿no? Que estas perspectivas o modelos pedagógicos nos han ido mostrando, ¿no? Ciertas posibilidades o lo llamaremos alternativas de enseñanza, ¿no? Cada modelo para mí tiene sus ventajas, ¿no? No es perfecto, ¿no? ¿No? Pero sí puede ser una alternativa que en la cual nosotros trabajemos, dependiendo las asignaturas, ¿no? O las materias que ustedes vayan dictando, ¿no? O dependiendo la institución también, ¿no ve? Entonces, lo que hace el profesor, lo que hace el docente, es ver las posibilidades y asumir una posición y a través de ello pueda abrir, ¿no? Un horizonte, ¿no? O una situación de cambio. Entonces, ¿qué otros modelos, ¿no? Desde mi punto de vista, pues nos va a permitir no simplemente conocer, sino nos va a permitir explorar, ¿no? Y sobre todo que nos permita también aprender, ¿no? Entonces, eso en relación a esta explicación y pues muy agradecido por su atención y gracias, colegas. Buenas noches, doctor. Bueno, Franz, tienes una pregunta. Me gustaría que hagan comentarios, ¿no? Y con eso Buenas estaríamos noches, cerrando. doctor. Solo con el propósito de hacer un comentario. Para yo terminar mi comentario, necesito que me pueda responder la siguiente pregunta. Este Adelante, Franz. doctorado, ¿bajo qué modelo está pensado o está llevado a la práctica? Está enfocado a un nivel de competencias, Franz. Le Modelo hago por esa competencia. pregunta porque, por la experiencia que tengo, Sí, lo que estoy viviendo, hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace. ya. Por eso le pregunto, se entiende de que un modelo implica ciertas particularidades, pero también ciertas formas de llevar adelante. Por eso es el modelo. Ujú. Entonces, si en este nivel, y siempre he tenido la certeza de que el eslabón fundamental de la educación es el docente, es a quien debería, no sé si convencerlo, no sé si
prepararlo porque lo que se está haciendo hoy en día, y estoy experimentando algo muy especial, se está haciendo lo que hace 40 años se hacía. Entonces, ¿dónde queda o cómo queda el discurso frente a la práctica, ¿no? Ese es el comentario, doctor, y muchas gracias por su atención. Franz, gracias por el punto de vista. Yo creo que la formación del nuevo docente, ¿no? Está en función a un elemento cualitativo como también cuantitativo. Pero yo me inclino más a un aspecto de cualitativo porque considero que a través de los medios de enseñanza, el uso de imágenes y otras situaciones, ¿no? El uso de estas herramientas, tanto verbal, gráfico, son una representación, ¿no? Pero el querer, o como alguien dice, ¿no? Aprender, aprender algo, ¿no? Implica, pues, para nosotros trabajar, ¿no? Sobre la percepción, ¿no? Entonces, hay una variedad de métodos con los cuales los docentes deben emplear. Posiblemente los docentes no están, digamos, eh, no tenemos esa competencia digital, así lo llamaremos, no hemos entrado a un mundo de corte que recién, ¿no? Algunos tienen esa habilidad de manejar y otras no. Entonces, yo creo que esa situación es la que un poco aleja, digamos, el espíritu, mi estimado Franz. Gracias, doctor. Muy bien. Si no hay más comentarios. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto saludarte. ¿Cómo está? Gusto. Yo tengo una preocupación. No sé por qué este módulo recién lo estamos viendo en esta oportunidad. Yo creo que hubiera sido muy necesario verlo antes, ¿no? Porque yo no soy del área de la educación, es decir, yo soy economista, ¿no? Hemos hecho, por supuesto, varios cursos en temas de educación, pero como no tenemos esa formación de educación, pues siempre tenemos algunas dificultades para comprender las diferentes, los diferentes temas que se conocen y especialmente el lenguaje que se utiliza, ¿no? Y suele ser bastante complejo. La diferencia entre lo que son los modelos pedagógicos, los paradigmas epistemológicos, etcétera, estrategias, técnicas, tácticas, didácticas, etcétera, realmente es bastante complejo. En ese sentido, doctor, yo tengo un comentario al respecto y creo que se basa en una preocupación. Nos gustaría, bueno, particularmente me gustaría contar si existe o saber si existe alguna bibliografía que nos permita acceder a una síntesis de todos estos paradigmas, modelos, etcétera, lo que le he mencionado. Hay una síntesis o por lo menos una bibliografía que nos pueda orientar. Muy bien, Antonio. Yo estuve buscando en lo que es el Internet. Evidentemente existe, ¿no? Sobre todo este Freire existe bastante, pero también es muy disperso, ¿no? Y obviamente para poder adelantar en lo que es nuestra tesis, etcétera, es bastante documentación la que hay que leer, ¿no? Sí, justamente hemos tenido problemas con la plataforma, pero ya lo voy solucionando. Y estoy dejando una biografía, por ejemplo, de Gregorio Weinsberg, ¿no? Sobre los modelos educativos. También de Julián Subiriana sobre los modelos pedagógicos. Y Rafael Flores, ¿no? De evaluación y pedagogía de cognición. Y de Rodolfo Borges, que es un texto muy interesante que habla de la pedagogía crítica, ¿no? O sea, es como, a ver, este autor, Irmi Lakatos, que no está de acuerdo con el positivismo, ¿no?
Entonces, ahí es una Sí. extensión. Yo creo que les va a servir va a estar disponible hoy mismo. Estoy subiendo todos los materiales y los voy a Ya. estructurar el tiempo, todo como ustedes me han pedido. Entonces, van a tener tiempito para eso, ¿sí? Así que les ruego, ¿no? Todo el material a disposición en todas las unidades didácticas. Gracias, doctor. Estamos listos. Gracias. Muy bien. Si no hay más otra participación, estaríamos dando por concluida la sesión y nos estaríamos viendo el día viernes. Sí, Jimena. Buenas noches, doctor. Con respecto a lo que están comentando, yo, bueno, me hago la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en las unidades educativas donde se está trabajando una primera fase, un primer peldaño, si así lo nombramos, ya están trabajando con esto del Avelino Ciñani, que es completamente distinto a lo que se ve en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve esa fractura, si vale el término, entre lo que se avanza en colegio con lo que se tiene que avanzar en la universidad, ¿no? Entonces, si bien para nosotros como docentes es el cambio, digamos, ¿no? que se está dando ha sido un poco moroso y ha sido un poco difícil, nos hemos tenido que actualizar en muchas cosas, etcétera. Ese cambio también se requiere de los estudiantes y no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, para ellos es un poco difícil habituarse a ciertas cosas, ¿no? Entonces, vemos de que desde nuestras autoridades, lamentablemente, ya eh, no hay un buen seguimiento, si vale el término, ya de todo lo que se tiene que hacer. Todo lo que vemos con el Ministerio de Educación es bastante improvisado. Ya no hay seriedad con el caso de educación y lamentablemente estamos siguiendo por eso. Gracias, Jimena, por tu comentario. Yo creo que es una falta de percepción que no lo están viendo primeramente los técnicos a través de las direcciones digitales y una sensibilidad para captar estos detalles que tú planteas, ¿no? Entonces, se hacen reuniones académicas, ¿no? Y supongo que hay documentos en los cuales se van llevando y sería bueno que ellos lo tomen en cuenta, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, en las universidades, el mecanismo de generar una transformación en el diseño curricular se hace cada 5 años, ¿no? Posiblemente algunas cosas se mantienen, ¿no? Porque hay que ver el tema del docente, si es contratado, si el docente es, o sea, hay tantas circunstancias, ¿no? Entonces, el tema de cambio siempre nos genera pues ciertas situaciones que posiblemente hay que ver desde el punto de vista, desde la praxis, ¿no? Por ejemplo, en la parte de salud, ¿no? Ellos lo toman bien en serio, esta situación de los modelos, ¿no? Para cada campaña, cómo van a utilizar, ¿no? Situaciones, ¿no? Entonces, posiblemente ustedes a partir de acá pueden ir adecuando, ver la forma de ir adecuándolo también, ¿no? En sus propias experiencias. Eso, Jimena. Gracias, doctor. Bueno, colegas, aquí lo dejaremos y conmigo nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima. Antonio, un gusto saludarte. Gracias, Jimena, doctor. Buenas noches. Paulita, buenas noches. Robert, Buenas noches. Herbert, Eloy. Buenas noches. Buenas Buen noches, descanso. doctor. Hasta luego. Igualmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Eloy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Rosemary. Que tenga un buen descanso. Buenas noches, doctor. Luis, buenas noches. Elizabeth Glosa, buenas noches. Doctor, que le vaya bien. Buenas noches, compañeros.